Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el doctor Don Paul Gray, Dave Smith y nuestro invitado especial Jason Stedham. Ha sido un evangelista con las Asambleas de Dios durante 20 y tantos años, ¿no? 20 años, sí, señor. Y un gran predicador del Evangelio. Realmente este hombre es un gran predicador. Toda iglesia que le invite para predicar la palabra, yo creo que recibirán la palabra de Dios. No me refiero a que es algo que es solamente un juego o un espectáculo, no. Es un mover del Espíritu Santo. Y cuando el pueblo viene a escuchar a este hombre predicar, cuando parten, saben que han escuchado el Evangelio. Han escuchado la palabra del Señor y poco tiempo atrás él predicó aquí en el Centro Familiar de Oración, domingo en la mañana y domingo en la noche, y fue de gran bendición. Bendijo al pueblo abundantemente. De hecho, ha estado con nosotros varias veces en el último año aproximadamente. Así que no hemos leído nuestro versículo todavía. Quiero que leamos, por favor, el versículo 19 del capítulo 15 de Juan. Si fuerais del mundo, Contempla un camino aparte de Cristo y la cruz. el mundo amaría lo suyo. El mundo ama a los suyos y los suyos aman al mundo. Y voy a hablar de eso en un momento. Mas porque no sois del Se mundo, rehúsa a aceptar la solución presentada por el mundo. sino que yo os elegí del mundo, Nos ha sacado del sistema del mundo al camino del Señor. por eso os aborrece el mundo. El mundo nos odia porque negamos sus soluciones y afirmamos que Cristo es la única respuesta, lo cual perturba el orgullo del hombre. Escuché a Francis esta mañana mientras estábamos grabando. Ella mencionaba la gran nación de China y cómo están demandando que las Biblias sean entregadas y creo que ustedes lo escucharon eso también. No sé si el doctor Gray estaba allí o no, pero han escrito una Biblia en China que favorece al comunismo, obviamente, y desecha mucho de lo que el Señor ha dicho. Y esa es la Biblia que quieren que los predicadores utilicen, lo cual no pueden hacer eso, no pueden hacer algo así, realmente no se puede. Pero nosotros pensamos que íbamos a poder llevar los Nuevos Testamentos, la Biblia de estudio del expositor, Nuevos Testamentos a China, pero casi inmediatamente cuando traducimos el Nuevo Testamento y sí enviamos llegamos a enviar un envío y no sé qué sucedió con ese envío, francamente, pero allí es cuando el gobierno, no sé si tenían conocimiento de lo que íbamos a hacer o no, pero ellos detuvieron la situación. Lo estoy diciendo correctamente, ¿no? Sí. La iglesia en China es la más grande del mundo, porque tiene 1.400 millones de habitantes. Y yo recuerdo que estuve en China en una ocasión y estábamos en una gran plataforma y estábamos hablando con el pueblo, tal vez habían allí, diría yo, que miles de personas, las calles, bueno, muchas personas hay en China. Estamos hablando de 1.400 habitantes, millones de habitantes. Y Francis le preguntó a un joven, tal vez tenía 14, 15 años de edad, ¿conoces a Jesucristo? Jesús, a Jesús le importas. ¿Qué significa a Jesús le importas? Habla Yo con hablo con él. Jesús. Sí, Orando. Así como estás hablando conmigo. ¿con Y usted? Él te oye. Aunque no puedas verlo, Él te oye. Él me Sí. oye. Y Él te va a ayudar. Él me ayuda. Él te ayudará. Oh, Él te ama mucho, mucho, mucho. gracias. Muy bien. Y en China en aquel momento sé que así lo hacen. Tratan de aprender inglés, les gusta el idioma inglés. Y este joven dijo, Jesús, ¿quién es Jesús? Él no conocía a Jesús. ¿Quién es Jesús? Pero dos caballeros que estaban allí, tenían tal vez unos 22, 23 años de edad, estaban a la izquierda donde estábamos, vieron que él levantó la mano y no sabía contestar la pregunta. Y se podía entender lo que ellos estaban diciendo, aunque no podíamos escucharlo. Ellos dijeron, nosotros le vamos a decir quién es Jesús. Y
La persecución realmente ha crecido severamente. Sé que en el tiempo que estuvimos allí, nosotros habíamos llevado varias maletas de Nuevos Testamentos, no de la Biblia de estudio del expositor, pero sí Nuevos Testamentos, y vi que ellos iban a verificar lo que estaba allí y qué iba a suceder si encontraban una Biblia allí. Gracias a Dios no sucedió, pero nosotros cargamos un camión que había llegado a buscarnos junto con otros vehículos. Tal vez habían 25, 30 o 40 de nosotros. Así que el predicador que nosotros íbamos a visitar para entregarle las Biblias estaba arrestado en arresto domicilio, ¿no? O domicilial. No podía salir de su apartamento y me enteré después que había sido usado por Dios en gran manera. Nosotros no sabíamos cómo le íbamos a llevar las Biblias. Y alguien dijo, porque teníamos con nosotros una pareja china que había llegado del norte de Carolina. Y alguien preguntó, ¿pero esta pareja puede llevarle las Biblias a él? ¿Lo permitirían? Porque un occidental no podía ir a ese apartamento. Y dijeron, bueno, creemos que sí, creo que es posible. Así que entonces les preguntaron, ¿están dispuestos ustedes? Tal vez pueden que les arresten. Tienen que entender eso. Ellos dijeron, con gusto lo vamos a hacer, confiamos que el Señor nos va a proteger. Y fueron, y todo salió bien. Y dicen que él puso las Biblias en la mesa y cayó de rodillas y empezó a decir, Señor, gracias por el pan, gracias por el pan, gracias por el pan. Nosotros tomamos las Biblias ligeramente aquí en los Estados Unidos. No pensamos mucho de esto, pero en lugares como China es como oro en las manos, aún más que el oro. Nos enteramos en este propio lugar unos meses después que le habían ejecutado. Oh, no. Él murió diciendo, nos contaron a mí, a Jim Woolsey, he presentado a Cristo hasta el último momento. Y así lo hizo. De todos modos, China está bajo gran persecución hoy día y uno se pregunta, ¿no? El versículo que acabamos de leer, el odio que hay por Jesucristo, el odio por la Biblia, y no solamente en China, también está aquí en los Estados Unidos, en gran manera. Triste decirlo, ¿no? ¿Y por qué ese odio está presente? Ningún cristiano le hace nada a nadie que sea adverso o equivocado, ¿no? Si verdaderamente son hijos de Dios. Son de bendición a toda persona que les rodea. Entonces, ¿por qué es que odian al cristianismo, Jesucristo, la palabra de Dios? ¿Por qué? Sabemos que es el diablo, pero ¿qué es lo que instiga a ese odio? Hermano Swagger, tiene que ser, de acuerdo a la Escritura, que el Espíritu Santo convence de pecado. Solo con nombrar el nombre de Jesús. Mire, ellos no quieren que utilice usted ese nombre ni siquiera para la oración en ciertas áreas públicas. Sí, así es. Pero ¿por qué el nombre es un problema? El nombre de Jesús tiene que ser el nombre, el Evangelio. Mire, no solo le trae a usted un gran sentido de gozo. Escuchamos el nombre de Jesús, nos regocijamos, cantamos de Él, pero para el mundo que vive en su pecado, los convence. Y eso los molesta. Ellos no quieren estar sufriendo así. No quiere que se les diga cuál es la verdadera situación. Recordemos que el mundo es un sistema que primero comenzó con Caín. Caín escogió salir de la presencia del Señor y de él sale la sociedad, a lo que nos referimos el día de hoy como el sistema del mundo, que es lo que Jesús nos está presentando aquí. La característica, ¿cómo lo puedo decir? Mire, la característica principal del sistema del mundo es una vida sin Dios. Sí. Yo me convierto en mi propio yo. Yo no voy a ser responsable ante Dios. Yo no quiero tener una relación con Él. Yo no quiero su presencia. Y no quiero que usted me diga a mí que yo necesito tener una relación con Dios, porque yo tomaré mi propia decisión en cuanto a cómo vivir, en cuanto a cómo trabajar, y en cuanto a qué es importante y qué es justo y qué no lo es. Así que si un cristiano viene y me dice que yo soy responsable ante Dios mediante Cristo, y es esa
actitud de rebeldía, de que yo no quiero a Dios en mi vida, es algo que el mundo no quiere. Ellos no quieren ser responsables ante Dios. Ellos quieren vivir su propia vida como ellos quieran vivirla y tomar esas decisiones a solas. El mundo ama a los suyos y los suyos Correcto. aman al mundo. Así es. Entonces, esa animosidad es normal, porque aquí estoy yo, una persona que dice que amo a Dios con todo mi corazón. Yo le amo a usted también, pero usted puede tener una relación con Dios. Bueno, yo no, yo hago eso a mi manera. Yo voy a encargarme de mi asunto a mi manera. La religión realmente Hay es ciertos en lo que yo me elementos voy a en esta ocupar. nación ahora mismo que destruirían a esta nación si pudiesen cerrar las puertas al Evangelio. Exacto. Literalmente le cerrarían las puertas a las iglesias. Entonces, ¿por qué el cristianismo y no todas estas otras cosas de las que estamos escuchando intolerancia? Porque ninguna de esas cosas, ninguna de las otras religiones amenaza Correcto. a esa alma perdida con respecto a responsabilidad ante Dios, porque simplemente es otro sistema. Y honestamente, y aunque no es verdad con toda religión, la idea es que todo rayo me lleva al centro de la rueda, puede llegar a Dios de esta manera. Mientras que enseñemos o prediquemos eso, mientras que enseñemos tolerancia, entonces el mundo no va a pelear ni a lidiar mucho con nosotros. Pero el cristianismo no es tolerante de otras religiones y es el verdadero Así cristianismo. es. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Juan dijo que el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es esa responsabilidad ante Dios que el mundo no quiere, así como Caín. Caín mató a Abel, su Así hermano, es. Correcto. quien presentó Así el es, sacrificio que correcto. era responsable ante Dios. Porque no quería ser comparado. Juan capítulo 3, y yo sé que se nos está acabando el tiempo. Juan capítulo 3 dice que los hombres cuyas obras son malas no quieren ser expuestos por la luz, y ellos destruirán la luz. En otras palabras, no están satisfechos con oponerse. Quieren cerrar Sí, las sí. puertas. Bien, tenemos que ir a la pausa. Ya volvemos. Así que por favor no se mueva. Estamos de vuelta. Usted dijo algo antes de la pausa. Quiero que por favor lo repita. Por favor, Dave. Las fuerzas que quieren destruir las cosas del cristianismo, de Jesucristo, son más evidentes ahora Sí, de lo que ha sido en esta nación. así es. Y Así es. ellos se sienten con más libertad, yo pienso, por la atmósfera, por el aumento de la influencia del sistema del mundo del cual esto está hablando. Ellos sienten que tienen una libertad más grande para hacer eso de la que han tenido en el pasado. Pero es eso y también la condición de la iglesia, creo. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Creo que la iglesia en estas últimas elecciones ha visto un poco de realce, pero solamente un poco. Si usted me hubiera dicho hace 10 años que estuviéramos viviendo lo que estamos viviendo, Claro. no le hubiera claro. creído hace 10 años. Correcto. Mire, la escritura nos habla de el margen de tiempo en la tierra y cómo van a ser las cosas cuando la iglesia sea arrebatada, quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. La idea es que una iglesia saludable detiene el crecimiento de la inmoralidad, Así detiene es. el crecimiento de la impiedad en cualquier nación. Así que cuando nos fijamos en nuestra nación el día de hoy y comenzamos a ver las características que son normales, todo incluyendo desde el movimiento homosexual, el movimiento transvesti y lesbiano, como si fuese normal, niños confundidos en cuanto a cuál es su género. Todas estas cosas para mí son señales de la debilidad y de la ineficacia de una iglesia. Y yo creo que lo que Dave estaba diciendo es que en otros tiempos había un testimonio más fuerte y una atmósfera espiritual en la que Cristo era exaltado. Con el debilitamiento de la iglesia viene el crecimiento de la maldad, y nosotros sabemos que está profetizado en los postreros días también. Pero si no estamos operando nosotros en el poder del Espíritu Santo,
Y una vez más regresamos a la verdad de el Espíritu Santo para el cambio de carácter y el Espíritu Santo para el servicio. Si no estamos operando en estas dos áreas, perdemos nuestra habilidad de detener el crecimiento de la maldad. Así que esto me dice a mí que estamos en un tiempo muy difícil y no solo para las iglesias independientes, iglesias bautistas y pentecostales. Si nosotros no entendemos esto, vamos a ser vencidos y vamos a ser engañados por los poderes de las tinieblas. Tenemos que permanecer en la verdad, hermano Swagger. Y ahí es en donde la obra del Espíritu Santo, ambos para transformación, tiene que ser entendido para que haya un carácter en una persona que actúe como esa fuerza de detención, y tiene que haber ese poder sobrenatural que ayudó a los 12 apóstoles en su ministerio en Jerusalén. Mire, recordemos que, pensemos en eso por un momento. Pensemos en ir a Jerusalén 50 días después de que se mató al Mesías. Y se predica de Así que es. se mató al Mesías. El hombre con la unción más grande acaba de estar ahí 3 años y medio. No lo aceptaron a él, pero ahora va a haber una liberación del poder que puede penetrar el corazón endurecido del hombre. Y bueno, eso causa que un día 3,000 sean salvos y que otro día 5,000 Vez sean más, el salvos. Espíritu Santo es quien hace esto. Exacto. Pero si usted no tiene esa formación de carácter de los apóstoles, que Pablo el apóstol realmente fue el que instigó el entendimiento de cómo sucede eso. La iglesia pierde aún con el poder sobrenatural del Espíritu Santo para el servicio. Pierde su eficacia, no puede permanecer. Si no entendemos todos los aspectos de lo que Cristo murió para proveer relativamente al Espíritu Santo, nos convertimos en una fuerza que no puede detener más el crecimiento de la maldad. Estoy tratando de decirlo de esta manera. El Espíritu Santo tiene que ser conocido y entendido en todo aspecto, en todo lo que Cristo murió para proveernos, para que podamos ser una iglesia saludable. Y si solo tenemos un lado de esos dos trabajando, no es suficiente. Bueno, llega el punto hoy día donde ese lado ni siquiera está trabajando mucho. Mire, existe, y yo lo creo, existe un pueblo, y Jason está en iglesias por todos lados que aún tienen hambre por Dios. Claro que que aún hay sí. un pueblo que quiere a Dios, quieren vivir para Dios, quieren hacer la obra de Dios. Yo lo voy a creer hasta el día en el que yo muera. No me importa cuán mal se pongan las cosas, porque la experiencia del nacer de nuevo crea eso. Pero si nosotros no entendemos las herramientas que Dios le ha dado a la iglesia, o la herramienta en la persona del Espíritu Santo y cómo trabaja Él, no podemos lograr lo que se necesita, ambos en la transformación de los miembros de nuestras iglesias o en el efecto sobrenatural que el bautismo con el Espíritu Santo puede tener sobre el evangelismo, señales y prodigios En y lugar todos de esos que propósitos. el Espíritu Santo obre, la iglesia, y hay excepciones, pero la iglesia ahora está utilizando los rudimentos del mundo para llenar sus bancas y traer dinero. Y, y los hombres están enseñando clases que no son de Dios. Y es lo mismo que se usa en el mundo para las corporaciones, ¿no? Que puedan vender sus productos, cosas así. Y en lugar de que el Espíritu Santo sea presentado, es el camino del mundo lo que se presenta. Y eso es trágico. Correcto, y esto es lo que crea la atmósfera que tenemos el día de hoy, la iglesia debilitada. La Biblia nos enseña que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Eso es lo que me enseña y yo lo creo. Pero si yo no sé qué es lo que tengo, y a mí no se me enseña cómo funciona, y no se me enseña a depender de la persona del Espíritu Santo, ambos para mi transformación en carácter, por fe en lo que Cristo ha hecho, y el poder para penetrar el corazón endurecido del hombre, el bautismo con el Espíritu Santo, si ambas cosas no funcionan, hermano Swagger, entonces la iglesia se hace ineficaz. Porque lo que pasa es que creo yo que en el Pentecostés nos desequilibramos. Entendimos el Pentecostés y su necesidad, lo predicamos y lo creemos, pero no entendimos la transformación del carácter. Y ese desequilibrio, si no es entendido, crea a una iglesia no saludable. Esa No es va la a cruz de la funcionar. que estás hablando. Exactamente es lo que estoy diciendo. Así que si nosotros, mire, si nos fijamos en, y voy a utilizar el término bautista, aunque solo es para poder
hablar de, o por lo menos para cubrir a una gama amplia de personas, fundamentalistas, evangélicos, creyentes bautistas, pueden creer en la cruz relativamente a la transformación de carácter hasta cierto punto, pero después ignoraron el bautismo con el Espíritu Santo. Una vez más tenemos ese desequilibrio, algo malo, que viene a crear una iglesia ineficaz. Pero el mensaje de la cruz tiene la oportunidad de traer a la iglesia de vuelta a un balance en donde podremos depender completamente de Cristo para la fortaleza para el servicio y fortaleza para el cambio. Y si no entendemos eso, continuaremos siendo una iglesia ineficaz. No me importa qué se haga llamar usted, no me importa de qué denominación sea. Esto es la iglesia de Cristo y depende del Espíritu Santo desde el principio para la transformación y para el servicio. Pero la cruz también no se está predicando mucho. Lo sabemos. Y eso es lo que está causando en muchos de los sentidos ese desequilibrio. Las cosas no están balanceadas. Aun si predicamos el Pentecostés de la manera como se predicó los primeros 100 años hoy, no vamos a tener el resultado final que queremos, porque la salud de la iglesia depende de lo que la iglesia depende para la formación de carácter. Usted no puede irse a una habitación a orar en lenguas una hora y salir de ahí cambiado. Para eso no es. Así es. Sin embargo, eso es lo que se ha enseñado a los creyentes. Eso no es saludable, eso no es correcto, eso no es Biblia. Así que cuando nosotros regresemos y comencemos a ver lo que la cruz logró para nosotros y pongamos nuestra fe en eso, entonces el poder del Espíritu Santo que llega en la experiencia del nacer de nuevo puede transformarnos. Y al experimentar el bautismo con el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, aprenderemos con esperanza a depender no solamente en ese evento, sino en el Señor que nos escoltó a ese evento, y comenzaremos a aprender a depender de ese poder para poder penetrar los corazones del hombre que, mire, no podemos convencer a la gente para que sea cristiana. No podemos convencerlos para que sean cristianos. No podemos. No se puede. Esa no es la iglesia. Esa es la obra del Espíritu Santo. Hacer esa obra del evangelismo. Así que cuando nosotros no entendemos los dos, cuando están desequilibrados, entonces no somos saludables, y el mensaje de la cruz tiene la oportunidad, si es que se obedece, tiene la oportunidad de traer a la iglesia a un estado de salud, el cual puede producir una cosecha ya para los últimos días. Personalmente pienso que si ignoramos la cruz, el Señor tiene paciencia, Él es amable, tiene mucha paciencia, pero después de cierto tiempo, todo empieza a caer, lo perdemos Correcto. todo. Eso es lo que estamos viendo, El ¿no? Espíritu Santo obra exclusivamente por y a través de la cruz. Y eso es lo que le da a Él el medio legal de hacer todo lo que Él hace. Y si nosotros ignoramos eso, lo descartamos, no le ponemos atención, entonces el Señor no mira eso con agrado. Bueno, y una vez más el punto, hermano Swagger, que quiero presentarles, basándome en la declaración del hermano Dave, es que la condición enfermiza de la iglesia es un resultado de no haber entendido el ministerio del Espíritu Santo, de cómo obra y de Así nuestra es. necesidad de Él, ambos en la transformación y en esas obras Usted no sobrenaturales desarrolla para otro el rey. evangelismo. Bueno, sí, los 2 o 3 puntos que quiero presentar. No tenemos mucho tiempo, lo sé. Pero estuve en el Concilio General de las Asambleas de Dios el verano pasado. Escuché 3 mensajes. Ungidos poderosamente. En otros concilios a los que había asistido, yo salía de ahí y me decía a mí mismo, no quiero regresar. No escucho palabra de Dios. Pero hermano Swagger, el hermano Alton Garrison presentó una palabra fuerte. Un amigo suyo, Alton Garrison, presentó una palabra fuerte esa noche en que le asignaron a él, y después 2 otros. El superintendente general presentó palabra fuerte y una predicadora también presentó palabra fuerte. Así que quería mencionarles esto, que fui muy bendecido. Y Don y yo fuimos preguntándonos, ¿será que vamos a escuchar de Dios? Pero fui bendecido Tenemos que ir a grandemente. la pausa, se nos terminó el tiempo. No se pierda la próxima programación. Gracias por sintonizar Un Estudio en la Palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.